Sergio Sarachu nació en Olavarría a finales de 1962 y reside en Neuquén desde 1974. Pionero en el campo del periodismo en Patagonia, ejerció activamente la profesión por medios gráficos, radiales, televisivos y digitales durante más de 30 años. A partir de 1983, Sarachu fue jefe de redacción de la mítica revista Coirón del Centro de Escritores Patagónicos, espacio desde el cual contribuyó significativamente al contacto e intercambio entre escritores y escritoras de toda la Patagonia. Esto es Almacén Literario, reunión de voces de escritoras y escritores de la provincia de Neuquén. Empieza a escribir porque las palabras te suenan diferentes, a veces te incomodan, a veces te llenan la existencia, el paisaje. Yo tuve una infancia con pocos años en una ciudad, luego con otros años en el campo y luego ya en una ciudad como Neuquén. En aquellos años una ciudad de unos 40.000 habitantes, pero de venir del medio del campo era la modernidad. Entonces, uno incorpora en el campo una sensibilidad y una relación con la naturaleza que es cotidiana, que es común, que es vital. Y en la ciudad uno incorpora las comodidades, los servicios y otro ritmo y otra relación con el entorno. Pero creo que en todos los casos hay un hilo conductor que es esa necesidad de expresar lo que se siente, lo que se ve, con palabras. En el caso nuestro, en otros seguramente debe ser otro instrumento el que se utiliza, lo audiovisual, la plástica, la música, el teatro. Pero creo que es esa necesidad interna, en el caso nuestro, que se nos llena de palabras la vida. Y entonces esas palabras llega un momento que no las podés guardar y bueno, y las podés expresar a través de algún oficio que utilice como materia prima la palabra, o en el caso nuestro, a través de la poesía o de la narrativa, de alguna forma de escribir, de relacionarte básicamente con las otras personas. Creo que es eso, ¿no? La necesidad que uno tiene de dar un testimonio. En muchos casos eso, y en muchos casos también la necesidad de aportar, de trascender, de comunicarse, y quizá empiece todo como un juego, ¿no? En casi todas las disciplinas artísticas empieza como un juego, pero luego se va transformando en un hábito o en una necesidad y hasta en un oficio. Y hoy por hoy uno no se puede desprender de las palabras que dijo, de las palabras que escribió y de las palabras que vendrán. Nosotros vinimos del campo, yo tenía 12 años, llegamos a Neuquén a finales de 1974, con unos 40.000 habitantes en Neuquén. En esa época se comenzaba a dar la llegada de 6, 7 familias por día. Fue el inicio del boom, de la explosión de la ciudad. Terminé mi escuela primaria y luego, bueno, toda la secundaria y la universidad acá en la región, ¿no? Nosotros provenimos de una familia que necesitó el ingreso permanente, el ingreso cotidiano de todos los integrantes de la familia, padre, madre, hermano. Por lo tanto, desde muy pequeños aprendimos lo que era trabajar y ganarse un peso. Así que al principio en el campo fue manejando alguna maquinaria, ¿no? Un tractor, una camioneta, alguna cosechadora inclusive, con 11 años. Y después al llegar a la ciudad, bueno, también ver cuáles eran las posibilidades para un pibe de 12, 13 años. Así que de ayudante zapatero, de ayudante en un reparto de bebidas, en un camión,
sobre todo los veranos o para las fiestas, y sumar unos pesos para poder ir de vacaciones. Hacer encuestas, vender libros casa por casa. De todo. Uno trabaja de lo que puede para sumar un ingreso y poder hacer las cosas que a uno realmente le gustan. Después, bueno, para poder formarme en la profesión de periodismo, ahí sí era cualquier trabajo porque la idea era solventar los estudios universitarios. Trabajé un año en el casino, de lo más variado. Y sin duda que cada uno de esos empleos, de esas ocupaciones, te da un elemento de vida que después no sabes cómo, pero surge, está incorporado. Por ahí no te das cuenta, pero hoy por hoy uno tiene una percepción de cómo reacciona una persona cuando va a una entrevista laboral y te rebotan porque ya la viviste, o sabés lo que es que en un sistema de rotación de turnos, que alguien llegue 5 minutos después es un caos. Y vos decís 5 minutos en una vida que no tiene relación con ese reemplazo, y sin embargo, claro, la rotación de turnos, cuando estás en un trabajo de ese tipo, hace que el que te viene a reemplazar te saca 5 minutos a vos y vos le sacás 5 minutos al que sigue, y así al final de la jornada son 15 minutos que alguien perdió. Entonces eso genera una muy mala relación personal en un trabajo. Bueno, tenés que haber estado en un trabajo de esos para poder entender lo que significa. O salir a las 4 de la mañana de trabajar, siendo muy joven, y ir desesperado a un boliche, y como llegaste 5 minutos antes te parece que la noche recién empieza, y estaba en esa época terminando a las 4 de la mañana. Eso y la relación con las lecturas. El trabajo o los trabajos que se conseguían para ganarse un peso no tenían relación con la lectura ni con la información hasta que empecé en la universidad, pero siempre también esos ingresos permitían incorporar algún libro, alguna revista. Entonces era ese el beneficio, más que económico, más que de sumar un peso a la casa, era también la posibilidad de tener algún libro, alguna lectura. En casa mi mamá era la que más leía, mi padre más criado en el campo, con esa sabiduría que tiene la persona de campo, incorporada por generaciones, y que tienen esa relación entre el comportamiento de la naturaleza relacionado con el comportamiento humano, ¿no? Entonces, de pronto, leer cómo está un cielo una noche para saber qué puede pasar con los animales que están en parición, qué puede pasar con las plantas que se estaban regando en la huerta, qué puede pasar con la salud de uno, con los huesos, con los dolores. Bueno, todo eso viene de esa sabiduría popular. Figura imprescindible de las letras urdidas en nuestra región literaria, su producción, sin embargo, permaneció inédita hasta 2013. Sergio Sarachu comparte la lectura de varias de sus obras. De mi primer libro, Puertos Suspensivos, Poesía en Patagonia, el primer poema que abre esta edición de 2013, Marcha. Fuego en el pupitre de la voz. Es la marcha. Metástasis de la partida. La espalda como hasta luego. Lindante con la lógica del agua, de oferta en oferta, vamos. El calendario del diente abre su ojal. La tentación de dejar lo que hiere demasiado, el residuo orgánico del domicilio. Cambiarlo todo es la patria definitiva. Ya en camino, ya el ojal trizando la cordura. Los pañuelos se organizan en la garganta, podría ser jueves. Alternancia de ventanales y de amores que se consumen entre estación. Subastas del poniente, montar algunas versiones, andar con más
aduanas que al salir del papel. Amenazar la foto antigua, sitiar el paso con una anécdota, purgar distancias y al aguarse el empujón del recuerdo, partir en dos la foto y obturar 1000 veces. La frente baldía en el espejo retrovisor. Una tos viene desde el pulso. Diciembre es precipicio a remontar. Salir aturdido de avenidas en celo y calzarnos unas ciudades a la pasada. El encuentro de escritores de 1981, que se hizo aquí en Neuquén, fue el nacimiento de una organización patagónica de escritores que se llamó el Centro de Escritores Patagónicos. Aquí llegó gente de muchísimo renombre de todo el sur argentino y un grupo de jóvenes que por primera vez nos acercábamos a una organización, a un evento de este tipo, y que, claro, tímidamente estábamos tratando de mostrar lo que escribíamos, con una desfachatez absoluta, que nos permitió eso, recibir el abrazo, la palabra de gente muy copada que tenía toda una trayectoria en la Patagonia. Ahí lo que yo rescato es, más allá de la organización que se dio con el Centro de Escritores Patagónicos, lo que rescato fue esa confluencia que se dio entre las nuevas generaciones y los escritores con más trayectoria. Lo que nos unía era la necesidad de organizarnos y una ebullición artística de los años 80. Pero pocas veces yo después vi esa confluencia entre generaciones. Generalmente somos de recluirnos entre pares, pero además de recluirnos entre pares, también por una cuestión etaria nos vamos juntando y tenemos nuestro ámbito, nuestra actividad, nos cerramos ahí. En esa época lo que se dio fue la confluencia y la apertura. No hubo un choque en general entre jóvenes y personas con trayectoria, sino que fue una incorporación de la gente que ya tenía un camino, una incorporación de la gente joven en lo personal, en la energía y también en lo que se escribía. En un contexto de país, en un contexto latinoamericano, de mucha necesidad de expresión y de organización y de libertad, esa confluencia fue realmente formidable. Y lazos de afecto que iban más allá de la organización. En cuanto a la institucionalidad, había un centro de escritores patagónicos, había una comisión directiva que estaba compuesta también por nosotros, que éramos muy jóvenes, y después la necesidad de un órgano de difusión, ¿no? Además de organizarnos, tener un órgano para difundir la literatura que se hacía en la Patagonia. Y bueno, ahí estuvimos, con Eduardo Palma como director, yo estuve como jefe de redacción. La revista se hacía casi toda en el garage de mi casa. Ahí caían todos los papeles y las cartas y las encomiendas y juntábamos todo y nos íbamos. Bueno, estaba Raúl Mancilla también, Maki, Daniel Guariglia, Hilda López. Bueno, había mucha gente que estaba alrededor de eso, pero básicamente lo que era la organización de la revista en sí, física, se hacía en mi casa y salíamos a imprimirla en General Roca y a terminar de armarla en el viaje y allá con la gente que sabía de impresión y de diagramación, poder terminar de armarla. Bueno, y después lo que fue la distribución y presentación de esa revista en toda la Patagonia, que anduvimos por todos lados, llevando y trayendo material, porque íbamos a los lugares y leíamos poemas y nos daban,
y llevábamos revistas y nos daban más material y así andábamos. Y ese órgano de difusión que necesitaba una institución como el Centro de Escritores Patagónicos fue la revista Coirón. Una revista que también hacía confluir en su contenido no solamente a la gente de los distintos géneros literarios, también de edad y también de otras disciplinas. Fotógrafos, fotógrafas, artistas plásticos, mucha gente había alrededor de todo el sur para el contenido de Coirón. Fueron 3 números, se terminó en el 83, porque como todo proceso, como toda evolución de estas instituciones, de estas organizaciones, creo que era fundamental y estaba acorde a la época. Fue desde el 80 al 83. La elaboración, la ebullición, esa energía de encontrar la libertad, encontrar la organización, encontrarnos, comunicarnos en la Patagonia. La Patagonia, como hoy, tenemos distancias impresionantes. En esa época, sin medios de comunicación como hoy, sin internet, con rutas deficientes, bueno, imagínate, era mucho más complicado. Entonces, se cumplió con ese ciclo. Yo creo que el éxito o lo que uno recuerda por qué marcó una etapa el Centro de Escritores Patagónicos y la revista Coirón, es porque en ese momento fueron una herramienta de encuentro, de difusión y de impulso, en el caso nuestro, de la literatura, ¿no? Creo que esa fue la base para que después se diera todo lo que se dio en la Patagonia, sin olvidarnos que hubo otros movimientos más locales, más regionales, pero sin dudas que en ese momento lo que agrupó a toda la Patagonia como región y como cosmovisión, como postura, fue eso, ¿no? Esa posibilidad de descentrar la importancia de la literatura hecha en el país. De Puerto Móvil, ediciones del Guempín, también uno de los primeros poemas. Puerto Móvil. El móvil salva las distancias, despliega una razón, un motivo, la más primaria de las redes sociales. La puerta es un móvil que sirve a la distancia en 4 platos: agua, tierra, aire y fuego. Los puertos son cada horizonte, son puertos cardinales. Salvando las distancias, somos puertas y puertos, sin ir más lejos. Para mí el viaje es la vida, y la vida es tránsito. Por eso la relación de viaje con la vida, ¿no? Estamos en un tránsito permanente, venimos, sobre todo en lo literario, venimos de una tradición de muchísimo escrito, muchísimo. Y nosotros apenas aportamos algo en este pequeño viaje que es la vida y que es escribir, hacer algún aporte desde lo literario, y después se va a seguir escribiendo. Mucho mejor y mucho más, porque es esto. Suele haber alguna visión un poco más estrecha, donde se piensa que la genialidad o el talento hacen nacer la historia, que todo comenzó cuando uno empezó a escribir y que lo que acaba de escribir es una genialidad. Es una visión estrecha, corta, que yo la respeto, pero que queda ahí, digamos, es tan pequeña que, bueno, queda ahí. Creo que siempre ha habido en nuestra recorrida, en nuestro viaje literario, siempre ha habido una actitud de mirar esta disciplina o este arte que es bastante solitario e individual, mirarlo desde lo colectivo y mirarlo como un tránsito. Entonces es un colectivo en tránsito. La literatura es un colectivo en tránsito, un colectivo de palabras, de sensaciones, de opiniones, de posturas, de testimonio, en tránsito. Siempre está para ser rehecho,
siempre está para ser discutido, para ser debatido, para ser mejorado. Y lo nuestro es un simple paso. Es un paso, es un viaje, es un tránsito. Ahí están. En principio me rehusaba o no tenía apuro en publicar. Yo miraba a mi alrededor gente mayor, gente de mi edad, gente menor, con mucha ansiedad por publicar. Y a mí nunca, pero fue una actitud personal, nunca me pareció que era tan necesario publicar. Lo que era necesario era encontrar esa voz que te identificara, donde te sintieras cómodo y en esta concepción donde uno viera que hacía un aporte. Cada cosa que uno escribe la tiene que revisar muchas veces, corregir, pero también sopesar con lo que se ha escrito y con lo que se puede llegar a escribir. Entonces, encontrar un texto recién escrito por uno como mágico, como bello, como... falta todavía para ver un rato largo, y eso fue lo que, bueno, no tuve necesidad ni urgencia por publicar. Sí por escribir, sí por corregir, sí por leer, y bueno, llegó un momento que en ese viaje, en ese tránsito que es la vida, llegué a una estación donde tenía tanto material que dije, bueno, y con gente siempre en forma colectiva, con gente alrededor que me dijo, che, aunque sea, para no andar siempre con los papeles como hemos andado, con los papeles corregidos, rayados, etc. Y así salió. Quizá también porque fue madurando un concepto de obra, no de libro individual, no de una botella arrojada al mar, que es muy poético, que es bellísimo, pero creo que fue más ese concepto de obra. Y estoy casi seguro que cuando definí el contenido del primer libro, ya tenía previsto el segundo y el tercero, ¿no? Lo que finalmente fue una especie de trilogía o de obra bastante consecuente en lo que es la poesía. Yo creo que fue así, ¿no? Yo reviso cosas de los años 80 y de los años 90 y de los años 2000, de lo último, y encuentro un hilo conductor en esa terquedad de que nada es definitivo, de que todo está a disposición de ser rehecho, por mí o por alguien con más talento, que uno puede haber quedado en el recuerdo o en la literatura, puede haber quedado más por la organización, por haber estado ahí, que por lo que escribió. Y que por lo que escribió puede haber alguna pincelada que uno aportó. No más que eso. Entonces, en la organización de los versos, de las poesías, en la utilización de los puntos suspensivos, al principio y al final, quieren decir eso. Quieren decir que antes hubo mucho y que después va a haber mucho más. Que uno aporta a la pasada en este viaje algo, pero tampoco que se puede unir lo de antes y lo de después y está perfecto. Pero bueno, uno intenta también aportar algo. Tiene que ver con eso, tiene que ver con una mirada colectiva. El poema incluye a la persona que lo está leyendo toda su historia, toda su percepción, toda su cosmovisión, su ideología. Vos entrás a un poema que te habla de que la vida es tránsito, entrás con tu propio tránsito, con tu propia vida, con tus rutas, con tus caminos, con tus llegadas, con tus salidas, con los golpes. Entonces yo te puedo orientar de qué es lo que yo más o menos intenté decir con que la vida es un tránsito. Pero en realidad es tu tránsito. Y esa es la posible modificación que puede tener
un poema en la persona que lo lee, pero no más que eso. No. Un poema de Sara, también de Ediciones del Guempín, de 2015, justamente Sara. Esta mujer es él y viceversa. La propia extranjería. La cara bípeda que corre entre los nombres de esta hoja con la palabra hacia arriba. Las llaves del idioma y el hambre de la ganzúa. Sara es la desarmonía de la paz. Sara es el apellido, es la sed, es la sal, es la piel, es la eternidad del ala. Hubo épocas donde uno se pone a escribir decididamente y dice, hoy voy a escribir sobre un desamor. Y llorás. Y llorás mientras escribís y te rasgás las vestiduras y te sale sangre y estás ahí. Y no deja de ser una experiencia personal que enchastra una hoja en blanco, que te sirve a vos para desahogarte y me parece perfecto. Pero de ahí a que eso que te pusiste a escribir lo podamos considerar literatura, y me parece que hay un camino largo. Por lo tanto, uno escribe cuando se pone a disposición de la palabra, no a disposición de tu sentido del humor, de tu estado de ánimo. Uno escribe cuando se pone a disposición de la palabra, y uno está lleno de palabras. Por lo tanto, no es que uno se pone a escribir porque quiere escribir. No, uno se pone a escribir porque hay un montón de palabras que te están dando vueltas, que no tienen otra salida que no sea escribiendo. Entonces, los momentos pueden ser cualquier momento, los lugares pueden ser cualquier lugar. Sí hay que estar atento, sí hay que tener mucha disciplina. Yo soy partidario de tener un hábito de lectura, sobre todo, de escritura, de corrección, de tener un espacio en el día o en la semana donde uno se relaciona directamente con la literatura, con la palabra, ¿no? Hay una época en la vida que estás tan lleno de ocupaciones y de obligaciones y de familias y de qué sé yo, que bueno, los tiempos son más acotados. A esta altura uno supone que, no siempre, pero uno supone que tiene ya un tiempo más específico, que le puede dedicar inclusive hasta con mayor afecto a la lectura, a degustar. Bueno, ahora la lectura entra también con toda la experiencia de vida, distinta de la que uno tenía a los 20 años. Entonces los momentos son esos, y los lugares también son esos, y uno está hablando y está haciendo uso de la profesión, o está comprando medio kilo de tomates y está escribiendo. Sin el papel, sin la computadora, estás escribiendo. Sí, pero son momentos donde se te llena el cuerpo de palabras y te brotan, y estás haciendo cualquier tipo de actividad y estás escribiendo. A mí me gustó siempre jugar con estas palabras que me llenan el cuerpo. Jugar mucho con el sonido, con el significado, con algún sentido que uno le puede encontrar al cambiar una sola letra. Y así llegué a puertos y llegué a puertas, ¿no? Que pueden ser físicamente totalmente diferentes, una puerta de un puerto. Sin embargo, esa diferencia de palabras los hace iguales en la significación. Son entrada y son salida. Un puerto te permite ir a donde vos quieras, una puerta también. En ese marco de puertas y puertos y puntos suspensivos, mi oficio de periodista
también utilizando la materia prima de la palabra, hizo que, además de la poesía, me relacionara con la narrativa. Porque una crónica en el periodismo escrito se asemeja mucho o tiene herramientas de la narrativa. Esas dos confluencias, la necesidad de escribir, estas palabras que te llenan el cuerpo, la narrativa y el encontrarme con dos hechos que fueron importantes y un desafío. Uno, encontrarme con una persona que buscó sus orígenes durante 33 años, sus orígenes biológicos, una historia de vida impresionante, que finalmente encuentra sus orígenes biológicos en la Patagonia. Y ante esa situación decir, ¿y por qué no hacer confluir las herramientas que me da la poesía para expresarme y las que me da la narrativa? Basado en un hecho real, pero incluirle ficción, juego, literatura. Así que la narrativa y la poesía para mí confluyen en forma permanente, van y vienen. En algunos casos aflora sola el texto poético y en otros la narrativa. Y cuando uno tiene esta libertad de dejarse manejar por las palabras, a veces te das cuenta de que sí es demasiado poético y a veces es demasiado expresivo, narrativo, un texto. Y sin embargo está ahí, ¿no? Mientras cumpla la función por la que se lo está incluyendo en un texto, en una obra. Entonces, bueno, salieron estas especies de novelas poéticas basadas en hechos reales. Bueno, después de Un hijo de tres madres, que fue esa sobre la búsqueda de los orígenes biológicos, otro hecho que fue el recital de Indio Solari en Olavarría, que también daba para un tratamiento periodístico, narrativo, poético, con ficción. Así que fueron dos desafíos hermosos y hoy, bueno, hacer poesía y narrativa por radio. ¿Por qué no? ¿Por qué la poesía debe ser escrita? Si también puede haber un espacio poético en una radio, en un medio de comunicación. Si puede uno incluir cierto vuelo literario en la relación con las personas. Si la realidad que nos rodea hoy, más allá de la crueldad y la dureza y la injusticia y lo que sea, la realidad hoy también puede describirse y testimoniarse en forma creativa, literaria, poniendo la realidad a disposición de las palabras. Un hijo de tres madres, una novela poética basada en hechos reales, la búsqueda de los orígenes de Sergio Fabián Herrera. Entre los distintos capítulos, relacionando la poesía con la narrativa, la sed del apetito. La sed nace en el color que falta, en la aridez del espacio en blanco. El apetito afila su navaja en las letras A y O, en el imán de la palabra abismo. Allí está el desnacimiento de la palabra adoptado. Hierve los puntos cardinales en la sed. Traza 4 horizontes en los lápices del niño con los que dará color a su propia hoja en blanco. La sed del apetito es una puerta móvil. Quizá sea fundamental leer, porque leyendo uno incorpora las palabras y los mundos y la historia y las sensaciones que trae cada una de las palabras. Esa música que te empiece a sonar en tu cuerpo, en tus oídos, en tu piel, esas palabras que las podés incorporar leyendo, después vas a tener la necesidad de expresarlas, como sea,
escribiendo, pintando, haciendo música, como sea. Pero esa necesidad de que esa palabra que vos estás leyendo tenga en vos un eco y te despierte mil sensaciones y te haga conocer otros mundos, bueno, vos también podés ser un instrumento, una forma, una palabra que lleve a otros mundos, a otras personas. Siempre uno se pregunta o te preguntan, ¿por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? ¿Cuándo lo haces? Bueno, todo eso tiene como común denominador la necesidad de expresión y de que la palabra sea una herramienta de liberación en todo sentido. En los 70, en los 80 hablábamos de liberación y era romper con el capitalismo. Y hoy, además de romper con el capitalismo, podríamos agregarle que liberación es también ese mundo extraordinario que se abre cuando uno crea, cuando uno va más allá de la realidad, de lo que te pueda estar sujetando, de lo que te impide ser. Recorrimos el territorio detrás de la palabra y creamos redes, unimos localidades, buscamos a quienes construyen día a día las letras en Neuquén.